Hola, soy Flor Canelliro, ilustradora de Argentina. A continuación te mostraré algunas técnicas con tinta china. Para ello te voy a enseñar algunos ejercicios con diferentes pinceles y trazos en el papel. Bueno, vamos a comenzar entonces con el pincel. El pincel nos permite una línea más expresiva. Siempre aplicamos la misma presión, entonces vamos a ver una línea uniforme. Bueno, ahora vamos a ver una línea valorizada. En este caso vamos a ejercer diferentes presión. Podemos comenzar suave y luego generar más presión e ir soltando a medida que trazamos la línea. Bueno, ahora veamos qué pasa si aplicamos más velocidad al trazo. Aquí logré como una línea más fina que la anterior y ahora voy a hacer lo mismo con la línea valorizada. También el pincel podemos usarlo de punta o de costado. Eso nos va a permitir tener como una línea mucho más gruesa. Pueden ir jugando y practicando en diferentes direcciones y así ver cómo se sienten cómodos con el manejo del pincel. Por ejemplo, para arriba, para abajo, creando círculos o formas. Bueno, ahora vamos a trabajar con el plumín y ver qué otras posibilidades nos brinda esta herramienta. Tengan en cuenta utilizar la parte plana de la punta del plumín hacia arriba. Ahora vamos a hacer una línea valorizada, es decir, ejerciendo diferentes tipos de presiones, más suave, más fuerte. Voy a ejercer también un poquito más de velocidad. Practiquemos ahora trazar con el plumín diferentes líneas en otras direcciones y ver cómo nos resulta el manejo de esta herramienta. Ahora hagamos algunos círculos y formas. Vamos a dibujar diferentes formas con líneas cerradas, líneas abiertas, el pincel y el plumín. La línea cerrada limita la forma del espacio, es decir, no quedan lugares abiertos. Ahora vamos a hacer un círculo con líneas cerradas, es decir, tratando de que no quede ningún espacio abierto. Y ahora voy a dibujar una figura sencilla. En este caso, cada parte de la figura tiene que estar cerrada. Vamos a continuar trabajando con el pincel, pero con línea abierta. En este caso, no dibujamos la figura completa, sino algunas partes y el ojo va a recomponer la imagen. Vamos a hacer el círculo. Y ahora esta pequeña figura que hice antes. A mí me gusta mucho más usar esta línea abierta porque me permite ser más expresiva a la hora de dibujar mis ilustraciones. Vamos a comparar estas mismas líneas con el uso del plumín. El cuadrado con línea cerrada, el círculo y nuestra pequeña figura. En este caso tengo mayor control de la línea con el plumín. Ahora vamos a trabajar la línea abierta. Luego de trabajar estos dos ejercicios, ustedes pueden ver cuál herramienta les resulta más cómoda. Acá dibujé como una misma escena y acá podemos como comparar las diferentes posibilidades que nos dan las herramientas. En este caso, utilicé la línea abierta. Generé las texturas con el paño y con el pincel seco. Y en este otro caso vemos también línea abierta, pero el trazo es más homogéneo, es más mecánico. La misma línea es igual en el primer plano que en el fondo. Espero que hayas disfrutado y aprendido mucho. Si te ha gustado este contenido, suscríbete. Si querés aprender más conmigo, te invito a que veas mi curso online. El enlace está en la descripción.